Como recordarán, hermanos, cada domingo, particularmente estamos exponiendo la palabra a partir del libro de los Salmos. Este Salmo 119, ustedes saben, y en algunas versiones de las Escrituras, por no decir todas, pero creo que todas tienen, la división del Salmo 119 está a partir del alfabeto hebreo. En algunos aparece el nombre de ese alfabeto, en algunos no, nada más el símbolo, pero independientemente de cualquier cosa, pues es la palabra de Dios. Y es cierto, hermanos, antes de entrar al tema, que en todo el contenido del Salmo 119, como hemos dicho en otras ocasiones, lo decimos nuevamente, siempre hace alusión a la palabra escrita, bajo estatutos, testimonios, dichos, palabra, etcétera, como sinónimos de la palabra escrita. Sin embargo, en cada letra del alfabeto hebreo, hermanos, siempre hay un mensaje particular y no es gratuito la repetición, sino que tiene un sentido muy particular. En nuestro boletín, hermanos, como regularmente ha ocurrido, aparece el tema que el pastor de la iglesia expone en cada ocasión, y hoy también lo tenemos. No aparece, pero es que tengo un boletín distinto, hermanos, perdón. Entonces, hermanos, como siempre, les voy a pedir su atención desde el inicio para ir captándole el hilo de la exposición de la palabra. Siempre inicio, hermanos, como es obvio, con una introducción. Y en la de hoy, respecto al tema, en la introducción, hermanos, decimos lo siguiente: hay males que ha padecido el ser humano durante toda su historia. Hay males que ha padecido el ser humano en toda su historia, para los cuales los médicos del cuerpo no han encontrado cura, porque son males espirituales. La depresión espiritual es uno de estos. Pregunto para continuar: ¿qué tipo de mal había en aquellos a quienes Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón? ¿Qué había en la mente y corazón de aquel que suplica: vuélveme el gozo de tu salvación? Nuestro Señor no solamente conoce a las personas, sino los males más íntimos que les aquejan. Por esta razón le escuchamos decir: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hay angustia, hay desesperación, frustración, impotencia, indignación, depresión en los hijos de Coré cuando, agobiados por sus circunstancias, se comparan al ciervo que brama por las corrientes de las aguas, y añaden, manifestando su estado anímico y espiritual: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Lo dicho hasta aquí, amados hermanos, es parte de la realidad de los seres humanos, sin distingos de posición social, logros académicos o práctica religiosa. La letra y espíritu del Salmo 119, 25 al 32 describe el estado y condición del ser humano y la cura que encuentra de parte de Dios mediante su santa palabra. Esto es, hermanos, la introducción respecto al tema, la medicina para la depresión espiritual. La depresión.
Dice, hermanos, dice el versículo 25: abatida hasta el polvo está mi alma. Abatida hasta el polvo está mi alma. Dice también, hermanos, en el 28: se deshace mi alma de ansiedad. Abatida hasta el polvo está mi alma, se deshace mi alma de ansiedad. Hermanos, no hablaremos de la depresión, que puede ser física, y los que tratan este tipo de asuntos dicen que una persona deprimida se vuelve muy sensible. A cada rato posiblemente le vienen ganas de llorar. Se siente nada, se siente nadie. El valor que la persona tiene, la estima que la persona tiene, está hasta los suelos. Es decir, su autoestima está totalmente deprimido. Ganas de morir aparece en el ser del individuo, hombre o mujer. Pero el énfasis, hermanos, de la palabra en esta ocasión será más respecto a la depresión espiritual. Y algo nos dice la palabra sobre este problema de la depresión espiritual. Dice el versículo que leímos, hermanos: abatida hasta el polvo está mi alma. Y era un creyente, hermanos. Entonces usted como creyente, yo como creyente, nosotros como creyentes, no estamos exentos de una situación como el que narra poéticamente el salmista: abatida hasta el polvo está mi alma. Se deshace mi alma de ansiedad. ¿Qué es un abatimiento, hermanos? ¿Qué es la ansiedad? Y que deprime espiritualmente al creyente, porque es un creyente. Y ese creyente, autor del Salmo 119, en cada versículo de lo que escribió, hace alusión a la palabra escrita bajo la expresión de estatutos, dichos, palabra, mandamientos, todo en... ¿Cuántos versículos tiene? ¿175? ¿Cuántos versículos tiene? 176. Y en cada versículo hace alusión a la palabra. Uno de mis profesores en mi formación de la licenciatura en teología decía: el Salmo 119 lo escribió alguien que ama a Dios. Y por eso en cada versículo de su poema, que es de 176, menciona la palabra escrita. Miren, alguien que ama a Dios. Pero en un momento particular dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Y añade: se deshace mi alma de ansiedad. Eso es parte, hermanos, de la depresión. Y quizá nosotros en algún momento hayamos pasado. Yo les he dicho, hermanos, porque todos los cristianos, incluyendo los ministros de la palabra, sin nuestro oficio, somos personas como cualquiera. Y yo en algún momento, hermanos, dije: por una experiencia vivida, hubo un himno que yo no podía cantar. Hubo un himno que yo no quería cantar. ¿Por qué?
porque el alma se abate, porque el alma se llena de ansiedad. ¿Causado por qué? Cada uno puede conocer la razón, fundamento o base de su problema, pero su estado anímico se abate. Y por eso decíamos en la introducción, ¿qué hubo en los hijos de Coré? Cuando en el Salmo 42, y lo repiten en el Salmo 43, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Es terrible, hermanos. Hay casos y cosas en la vida que suceden y nos desestabilizan totalmente, y aparece lo que los psicólogos suelen llamar el periodo de luto. Murió alguien, un problema X de familia o personal, laboral, y que te jaló totalmente el tapete y te desubicó de tu estatus del momento, y entonces tu alma se abate, se angustia. Esa es la depresión. Y algunos se quedan en el periodo de luto. Se tiran a la borrachera, por ejemplo, entre otras cosas. Y algunos no. Dios los ayuda, como aquel que, quedándose ciego, en la parte final de su experiencia decía: pero el mañana sin lágrimas será. Pero el mañana sin lágrimas será. ¿Por qué? Porque encontró la medicina. Y la medicina, hermanos, en primer lugar, pidamos a Dios que nos libre de circunstancias así. Pero por otro lado, sabemos que las experiencias de la vida en algún momento nos llegarán. A veces los padres de familia solemos decir, o lo pensamos: yo quiero como padre, como madre, que mi hijo, que mi hija nunca pasen por la experiencia que yo pasé. Sin embargo, hermanos, que el ser humano en determinado momento puede librarse de las experiencias comunes a todos los seres humanos. Y muchas veces ese tipo de experiencias negativas nos curten, es decir, nos hacen fuertes, salvo que nuestro ser esté conformado, como decía San Pablo, con elementos tan frágiles como el heno o la hojarasca, y cuando sean probados por fuego, entonces se consume todo. Pero si tu vida está constituida por lo que el apóstol San Pablo llamó oro o plata, cuando pasas por el crisol de la prueba, ¿qué pasa con el oro y la plata? Se hacen más consistentes, más compactos. ¿Por qué? Porque la prueba los fortaleció. Quiere el Señor que nuestra vida esté siendo edificada basado en la palabra, para que entonces analógicamente podamos decir: estamos construyendo con elementos tan consistentes como la plata, como el oro. La medicina, hermanos. Fíjense lo que leemos en el versículo 29. Dice la palabra en el versículo 29: aparta de mí, ¿qué? El camino de la mentira. Posiblemente el salmista estaba abatido y ansioso porque habían mentido contra él. ¿Cuántas mentiras han dado al traste con la vida de muchos? ¿Se acuerdan, hermanos, ustedes de José? ¿Hasta dónde llegó por la mentira de una mujer? Hasta la cárcel, por la mentira. Bienaventurados sois, dijo Jesús, cuando por mi causa os persigan, os vituperen y digan contra vosotros toda clase de mal, mintiendo.